la sesión. Señor secretario, por favor, de lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Hemos recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que quedan en relación con el crimen organizado. En un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros. Hemos recibido además un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Martínez, Alessandri, Benavente, Borges, Cornejo, Fuensalida, Ramírez, Don Guillermo, Zulantay y von Millenbroek y de la diputada señora Weiss, que modifica la ley número 21.636 para impedir la construcción de recintos penitenciarios en las proximidades de los centros urbanos. Asimismo, un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica a la Comisión que la Sala acordó remitir a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, una vez que sea despachado por esa comisión, el proyecto de ley que modifica la ley 21.636 para impedir la construcción de recintos penitenciarios. O sea, lo mandamos nosotros primero, después lo de Constitución. Un oficio de la ministra secretaria general de la Presidenta, mediante el cual responde solicitud de esta comisión en orden a calificar con urgencia suma el proyecto de ley que autoriza la utilización de medios tecnológicos para prevenir ingreso de armas y otros elementos prohibidos en establecimientos educacionales y de salud. Un oficio del subsecretario de Seguridad Pública, mediante el cual remite informe de glosas presupuestarias correspondiente a la partida 32, capítulo 01, programa 01. Un oficio reservado del subsecretario de Seguridad Pública, mediante el cual remite informe de glosas presupuestarias correspondiente a la partida 32, capítulo 1, programa 1. Indicación de la diputada Lorena Frías al proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre la hipótesis de flagrancia. Un email de Casa de Moneda, mediante el cual la Asociación de Funcionarios remite minuta de iniciativa de seguridad y trazabilidad de Casa de Moneda de Chile. Un email de la señora Jimena Pérez Parada, solicitando a la Comisión implementar medidas urgentes, ¿cómo está, don Diego? Buenas tardes, para frenar la escalada de violencia, la implementación de toques de queda, la presentación activa de militares en las calles, activa militar en las calles y otras acciones que permitan a la ciudadanía recuperar la tranquilidad. Un email de FENABUS, solicitando que su presidente, señor Marcos Carter, sea invitado a esta sesión, a la del día de hoy, para presentar argumentación del boletín 16.703-25, que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros. Excusa del ministro de Seguridad Pública, señor Luis Cordero Vega, quien por compromisos postergables agendados con anterioridad no podrá asistir a la sesión de hoy. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual formula indicaciones al proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre la hipótesis de flagrancia. Agrega informe financiero complementario a tal indicación. Un oficio del Director Nacional de Servicio de Migraciones, mediante el cual remite informe respecto a la glosa presupuestaria 6, informa cantidad de ingresos irregulares por cada región del país, obstáculos en la aplicación de las medidas de expulsión y control migratorio, cantidad de personas extranjeras que se sometieron al proceso de empadronamiento biométrico dispuesto en la resolución exenta 25.425 de 31 de mayo de 2023 del servicio, y además informa el número de solicitudes de refugio, así como respecto de las personas efectivamente expulsadas en los mismos términos señalados en la glosa 4 correspondiente al mes de agosto de 2025. Y un email del Gabinete del Subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, quien excusando su asistencia a la sesión de hoy por tope agenda. Señora Presidenta, hemos recibido, además, nos acompaña don Miguel Mellado, quien asiste en reemplazo de don Andrés London. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias. Lo leímos en un par de oportunidades. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Palabra sobre la cuenta. Yo tengo una duda, secretario, que es respecto del punto número 11, porque tengo entendido que este tema del boletín 16.703-25 es un tema que nosotros tenemos que ver, que ya se vio en sala, y que de hecho lo que tenemos que ver hoy día no corresponde recibir invitados, ¿no es verdad? O sea, estamos en segundo... El punto 11. Estamos en segundo trámite reglamentario y segundo constitucional y segundo reglamentario porque no corresponde recibir audiencia. Perfecto, eso para que quede bien claro que no es un tema de mala voluntad, sino que simplemente que es algo que no corresponde de acuerdo al reglamento.
absolutamente, el de los cédula de identidad de los FENAUS. Entonces, muchísimo, nos amamos cordialmente. Entonces, esta sesión tiene por objeto, en primer lugar, continuar la votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. Este es el boletín 15.975-25, que está con urgencia calificada de suma, en segundo trámite constitucional. Le damos la bienvenida a la señora subsecretaria de Hacienda, doña Heidi Werner, que nos ha acompañado fielmente durante la tramitación de este proyecto, y a la señora Bernardita Piedrabuena, que le pido por favor que tome asiento, y también al director general jurídico de la CMF, señor José Antonio Gaspar. Por favor, le ruego que tome asiento para que procedamos. Señora subsecretaria, ¿cómo está usted? También le damos la bienvenida. El subsecretario de Seguridad, señor Rafael Collao, me da la impresión que no ha llegado. Ah, perfecto. Con la prensa, me parece. Entonces, sí, claro, tenía que ponerse de acuerdo, obviamente. Entonces, dado lo anterior, tenemos que, señor secretario, sí, usted me indica, por favor, nos indica. Sí, señora presidenta. Eso. Se tiene que dirigir a la página 71 del comparado. ¿Del cual? Porque tenemos como 15 Del comparado comparados. grande, sí. Y tener en sus manos la indicación presentada por el Ejecutivo el 15 de septiembre de 2025. La indicación del 15 de Deme septiembre de un 2025. segundo. 9. Porque el 25 ya se votó. Sí. Página 71 del 71. comparado. Columna del medio. Esta, ¿verdad? Sí, sí, porque esta ya Porque fue retirada. tenemos tantos comparados que ya uno no sabe cuál. Me gustaría que la señora subsecretaria nos pudiera iluminar respecto de la indicación para que podamos proceder entonces a ver este tema con los colegas y poder proceder a la votación. Señora subsecretaria, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a todas las diputadas y diputados. Efectivamente, esta es una indicación al artículo 9 del Decreto Ley 3.538 del Ministerio de Hacienda en relación al que crea el mercado, la Comisión para el Mercado Financiero. CMF, exactamente. En las indicaciones de junio del 2025 se introdujo como indicación el reponer la propuesta que había sido aprobada por la Comisión de Seguridad del Senado y que permite al fiscal de la unidad de investigación de la CMF acceder a información bancaria sin autorización judicial. Pero esto es importante dejarlo claro porque lo que se busca es corregir una asimetría originada tras el traspaso de la SBIF, que era la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, a la CMF. Recuerden que teníamos la SBIF, Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, y teníamos la CBS, que era la Superintendencia de Valores y Seguros. Cuando se generó la CMF, hubo de alguna forma una asimetría en ese traspaso, porque en realidad todo el personal de la CMF hoy día cuenta con acceso a información de secreto bancario sin sede judicial. Eso hoy día ocurre. Pero el único que no lo tiene es el fiscal de la CMF en este momento, hombre, puede ser, pero fiscal también es mujer, pero como sea. Entonces, ese es el punto de fondo. Entonces, lo que nosotros hicimos en junio fue reponer esto que había sido aprobado en la Comisión de Seguridad del Senado. Eso para que también sea visto en esa perspectiva. Entonces, producto de las audiencias y el distinto trabajo de esta comisión, lo que después incorporamos fue una nueva indicación que lo que hace es una exclusión en los flujos de información hacia el Ministerio Público, para que quede claro que es distinto el trabajo propio de la CMF en su análisis que cuando esto se va a sede penal.
¿ya? Y eso es algo que nos hicieron ver que no estaba suficientemente bien recogido, y por tanto, a partir del trabajo de la mesa que hemos tenido con cada uno de los asesores y asesoras, se alcanzó el acuerdo de que no era procedente que la información obtenida por esta vía sea aportada al proceso penal, considerando que el estándar exigido para la afectación del proceso penal es más alto, por las consecuencias que eso significa. Entonces, eso es lo que está aquí. Hay una primera indicación que es de junio, donde se establece el proceso para el fiscal, y una segunda indicación que precisa el flujo de información hacia el Ministerio Público. Esas son las dos cosas que no necesariamente se ven en este comparado, porque son, como muy bien lo dijo la presidencia, no sé cómo se llama, accidental, que hay unas nuevas indicaciones que ingresamos hace una semana, bueno, antes de la distrital, para discutir. Eso es. Y para mayor detalle de la explicación y lo que esto significa en el proceso de diario y de trabajo de la CMF, es que me acompaña Bernardita Piedrabuena, que es consejera de la CMF, y también el director jurídico, ¿ya? Para cualquier duda o quizás explicación adicional que se requiera en este proceso. Muchas gracias, subsecretaria. No sé si quieren ahondar o dejamos el espacio a preguntas. Bien, diputado Chalper tiene la palabra. Presidente, bueno, saludar por su intermedio a la subsecretaria, al resto de los invitados. Obviamente acá estamos en presencia de un tema que ha sido controvertido y que por lo tanto yo creo que es bien importante aclarar que nadie está en contra de ningún instrumento que permita favorecer la persecución o la obtención de información. El punto es que se nos entregue argumentación concluyente de por qué eso sería necesario hacerlo sin la intromisión de una instancia independiente que vele por una garantía fundamental, digamos, no nueva, que es la privacidad de las personas, particularmente respecto de su comportamiento bancario. Entonces, respecto a la UAF, presidente, por su intermedio, se nos dio una larga argumentación a partir de las operaciones sospechosas, se nos dijo que no era para eventualmente arribar a alguna determinada conclusión, sino para hacer una investigación preliminar. Entonces, yo creo que para ilustrar esta conversación sería interesante saber en qué contextos o en qué circunstancias o con qué propósitos la CMF podría tener interés de hacer básicamente un levantamiento sin mediar una instancia judicial, porque entiendo de que eso estamos hablando, y cómo estima la CMF que eso podría, en segundo lugar, resguardar adecuadamente las garantías constitucionales de las personas que pudiesen ser afectadas. Y por su intermedio, presidente, con la mejor de las ondas, ustedes entenderán que con mucho ímpetu se defendió esto por parte del Servicio de Impuestos Internos, que también habían razones muy concluyentes, que se resguardaban todas las garantías. Y resulta, si me permite, secretario, que el último director del Servicio de Impuestos Internos, nombrado por este gobierno, o sea, en el fondo no nombrado por alguien en abstracto, habría dicho que en su opinión, voy a ponerlo en términos jurídicos, no habría una cadena de custodia adecuada de los datos por parte de las personas que eventualmente podrían verse en la situación de recabar esa información. Entonces, yo no digo que eso se aplique también a la CMF, ¿no? Pero evidentemente, por lo menos para mí, es importante que eso se resguarde, presidente, por una razón muy simple. El debido proceso requiere que usted tenga posibilidad de defenderse las cosas que se le imputan a usted. Y si esas cosas se filtran, el problema es que usted termina litigando por la prensa. ¿Se fija? Entonces es una cuestión muy compleja porque más que su capacidad argumental en términos jurídicos, empieza a depender usted de su capacidad argumental y de manejo de prensa, que en estricto rigor yo no conozco ninguna parte del mundo en donde eso sea parte de las garantías del debido proceso. Quizás aquí estamos en una innovación, ¿no? Entonces, por eso me interesa saber bajo qué circunstancias, con qué propósitos, con qué cadena de custodia de la información, con qué finalidad, para saber si realmente nos podría hacer sentido tener que no hacerlo con una instancia independiente de carácter judicial. Gracias, presidente. De nada, diputado Chalper. Antes de darle la palabra al diputado Leiva, secretario, entiendo que no se había dado cuenta del reemplazo del diputado Alessandri por el diputado Moreira. Se ha recibido reemplazo del diputado señor Jorge Alessandri por el diputado don Cristian Moreira. Sí. No. Sí, pero para todos los efectos llegó antes de iniciar la sesión, por si acaso. El diputado Leiva tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, esta es una norma que tiene un objetivo fundamental, bien lo planteó la subsecretaria, corregir la asimetría producto de la modificación de la ley, de poder acceder a estos antecedentes, potestad o capacidad que ya tiene
quienes vienen de la SBIF, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Lo importante es hacerlo análogo a las competencias sobre la CMF. Yo quisiera particularmente señalar que las normas que establece la Unidad de Análisis Financiero, la Ley 19.913, respecto de los secretos o la violación de secretos son altísimas. No solo respecto del funcionario, sino que incluso respecto de la difusión. Hoy día que tanto se cuestiona una eventual ley mordaza respecto de las normas, y eso está establecido en la ley desde antes, en el 7 y en el 13. Es importante, presidente, tener en consideración, yo discrepo por su intermedio de lo que plantea el diputado Chalper, que prevenir lavado de activos dice relación con un procedimiento sancionatorio que tiene reproches distintos. No estamos en una sede penal, por esto es un proyecto de inteligencia financiera que más adelante claramente lo establece. No en cualquier oportunidad, no en cualquier momento, no es una capacidad, una facultad meramente potestativa de la Unidad de Análisis Financiero, sino que son 3 casos puntuales para ir entrando en materia y adelantando. Cuando existe un reporte de operación sospechosa que realiza un banco, cuando existe un arroz respecto a una persona jurídica donde el 19 número 4 no aplica, y en tercer lugar, respecto de un reporte de operación sospechosa de un funcionario público. Eso es lo que se busca, no en materia de persecución criminal. Y siempre se habla, oiga, es que el alzamiento secreto bancario existe, por cierto, pero son cientos de miles de operaciones bancarias que se realizan diariamente. Obviamente hay que potenciar la UAF, y lo que se pretende aquí, vuelvo a insistir, es generar inteligencia financiera, no persecución criminal. Ahora bien, un procedimiento sancionatorio administrativo claramente puede tener un reproche administrativo, y eso es lo que se busca a través de esta instancia, en sancionar a aquellos actores del mercado que no se apeguen o se ajusten a la norma en una materia que es súper específica y compleja, y posteriormente, si amerita, bueno, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público y se iniciará un reproche penal donde claramente el derecho a la defensa está debidamente garantizado. Yo creo que en particular, esta indicación que dice que se hace cargo de esta asimetría entre las instituciones predecesoras de la Comisión del Mercado Financiero es del todo aplicable a la materia y se sustenta incluso en la potestad que hoy día existe, y más adelante podremos discutir respecto de este alzamiento bancario que, vuelvo a insistir, en la legislación comparada es la única manera de perseguir adecuadamente el narcotráfico y el lavado de activos. Gracias, presidente. ¿Se ofrece la palabra? Subsecretaria. No, mejor que la... Señora Narda. Que responda la doctora Daza, por favor. Por su intermedio, señor presidente, muchas gracias por la invitación. Yo voy a querer recalcar algunos de los puntos más generales, y ya el detalle de la cadena de custodia, como planteó aquí el diputado Chalper, lo va a abordar José Antonio Gaspar. Efectivamente, hoy en día los equipos supervisores de la CMF tienen acceso a la información sujeta a secreto y reserva, y lo voy a poner en forma súper simple. Cuando van a un banco, que se apersonan in situ hacia la supervisión, tienen que verificar varias cosas, y para eso miran primero que la plata esté donde dice que está, por ejemplo, y por lo tanto miran las cuentas, chequean los controles, ven si incluso hoy en día la CMF es el brazo del UAF a la hora de chequear que funcionen los controles y salten las alertas, y también si están en presencia de una operación sospechosa en el proceso de supervisión, entregan esos ROS a la UAF. Y nos parece que tener esa simetría con respecto ahora con el fiscal de la unidad de investigación, que ya cuando está queriendo sancionar una infracción administrativa, nos parece sensato que tenga igualdad de instrumentos a la hora de abordar la investigación. Y para más detalles de la cadena de custodia, dejo a José Antonio de cómo nosotros velamos porque esta información mantenga reserva, más allá de la que nuestra propia ley establece, su artículo 28, los deberes de reserva y confidencialidad de toda la información a la que uno tenga acceso de por vida. No es solo cuando trabaja en la CMF, sino cuando sale también puede estar sujeto a sanciones si es que revela información que tuvo acceso cuando ejerció como funcionario. Muchas gracias, don José Antonio. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Complementando y buscando responder las preguntas del diputado Chalper. Uno, como se ha descrito, esto es solamente el ajuste
que ha señalado la subsecretaria que dice relación con esta asimetría histórica de la unidad de investigación de la Comisión para el Mercado Financiero. En tal sentido, este acceso solamente estaría restringido para las investigaciones sancionatorias que realizaría el fiscal de la unidad de investigación. Y a mayor abundamiento no es cualquier investigación sancionatoria que realiza el fiscal de la unidad de investigación, por cuanto, como ustedes ven, se mantienen las exigencias que constan en la norma en comento, que es el número 5 del artículo 5 de la ley de la comisión, en cuanto que ya tiene que haber una investigación previa, de modo tal de justificar que gracias, subsecretaria. Que cuenta con antecedentes previos para sustentar el requerimiento. Si me permiten decirlo coloquialmente, no es una pesca de arrastre, que él necesariamente para iniciar una investigación va primero a pedir este acceso, sino que previamente él ya tiene que haber hecho una investigación preliminar que le permita decir de que es pertinente para continuar con su investigación sancionatoria tener que efectuar este requerimiento, primera parte, y justificar la necesidad de contar con dicha información para verificar la existencia de la infracción. O sea, tiene que haber, no necesariamente porque él por toda investigación sancionatoria lo va a realizar, sino que con este estándar que ya es el estándar fijado por ley. Entonces, en ese sentido, es por qué también actualmente no se ocupa para todas las investigaciones sancionatorias, sino que para aquellas que reúnen ese estándar que se mantiene. Y complementando, siendo, como dijo la comisionada Piedrabuena, siendo este el contexto de la investigación sancionatoria para los principales casos que se tienen que investigar dentro de la Comisión para el Mercado Financiero y se requiere esta evidencia probatoria, pensemos, por ejemplo, hipótesis de información privilegiada, de manipulaciones de mercado, ese tipo de operaciones donde la ruta del dinero dentro de los ámbitos de competencia de la Comisión serían aquellos en los cuales esta evidencia podría ser pertinente. En cuanto a la cadena de custodia, por así decirlo, sin perjuicio del deber expreso de reserva que ya contempla la ley de la CMF y, como dijo la comisionada Piedrabuena, en caso de haber infracción no solamente hay una sanción administrativa con pena directa de destitución, sino que además con sanción penal, aparte de los resguardos que son estas eventuales sanciones, tanto a nivel disciplinario administrativo como a nivel penal, que resguardan la reserva. Adicionalmente, en cuanto al tema práctico, como el Congreso estableció de que había una separación funcional entre lo que es la unidad de investigación, se separó funcionalmente, que hay la unidad de investigación es parte de la comisión, pero separada en cuanto a su estructura, en cuanto a su funcionamiento, incluso en cuanto a sus calificaciones, en cuanto a su funcionamiento literalmente, incluso, perdonen aquí lo gráfico, está en un piso distinto y separado donde solamente pueden acceder ellos. Y en la parte de los sistemas, también tiene sistemas computacionales y de archivo que funcionan separados y autónomos con respecto de la comisión. Esos mismos sistemas autónomos han tenido auditorías internas como para graficar cómo se puede verificar quiénes tienen acceso a esa información, de modo tal de que solamente tiene acceso el equipo de la unidad de investigación y partes investigadas donde queda perfectamente trazable qué persona entró a dichos antecedentes mientras todavía no son hechos públicos, que terminan siendo públicos cuando termina el procedimiento sancionatorio. De modo tal de que, por lo menos por regla general, los únicos casos donde resguardando esta reserva que me permito decir, no solamente se aplica por ley al personal de la comisión, también esta reserva y al amparo incluso de sanción penal si es infringida, también afecta a terceros que toman conocimiento de esa información, la defensa o denunciantes de un sancionatorio también van a tomar conocimiento de esta información y por lo tanto también están expuestos a un deber de reserva por las mismas prevenciones que muy bien ustedes señalan. Y por lo tanto por eso está toda esa trazabilidad y los pocos casos que se han tenido que informar y que son públicos en los cuales haya habido alguna duda, no de este tipo de información, sino que por algún otro antecedente, por ejemplo, algún descargo o algo así que las mismas defensas de repente lo ocupan en prensa, se han hecho las denuncias penales pertinentes, por lo mismo deber de reserva y que permite la trazabilidad de la información de quien, primero, aparte que está separada de los sistemas generales de la CMF, con todos los resguardos de quién puede acceder con los logs pertinentes que han sido auditados en procesos de auditoría interna periódicos que se realizan en ese mismo sistema. Eso por su intermedio, señor presidente. Muchas gracias, don José Antonio, subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio. Era solo para, a propósito de las consultas, creo que es bien, y por eso preferí que hablaran primero desde la comisión, porque no hay que mezclar lo que estamos tramitando para cada una de las instituciones.
y en particular en este proyecto respecto al servicio de impuesto interno, no hay nada en relación a secreto bancario, y lo digo porque en realidad lo que hubo respecto al servicio de impuesto interno fue en cumplimiento tributario y es con sede judicial en los tribunales tributarios y aduaneros. Entonces creo que también a veces se mezclan un poco las cosas, pero eso lo quiero dejar bastante claro. Y por último, algo que no dijeron ambos dos desde la Comisión para el Mercado Financiero, es que si nos comparamos internacionalmente, y sí lo señaló el diputado Leiva por su intermedio, presidente, esto en todos los países del mundo, porque lo de la UAF hemos dicho en Chile somos los únicos junto con Australia, pero en particular en lo que se refiere a la CMF estamos al debe con todos los países del mundo, porque justamente el regulador financiero, y es donde el primer ojo que hay al momento de fiscalización de lo que puede estar ocurriendo con la ruta del dinero. Entonces también estamos bien al debe con las comparaciones internacionales. Eso es, presidente, por su intermedio. Muchas gracias, subsecretaria. Se ofrece la palabra. Ya. No, si solo... El diputado Chalper tiene la palabra, sí. Y después en votación. Sí, 3 preguntas muy breves, presidente. Solo por su intermedio para aclararle a la subsecretaria. Nadie pretende confundir nada. Yo tengo clarísimo que el Servicio de Impuesto Interno tiene los mismos deberes de reserva, o bastante similares. Evidentemente operan en circunstancias distintas, pero usted entenderá que el deber de reserva por parte del exdirector nombrado, entiendo por ella, nos dijo que no se custodiaban. Por lo tanto, podrá tener un parlamentario acargado de fiscalizar al gobierno la duda de si esa dinámica del deber de reserva es solo propio del Servicio de Impuesto Interno o no de otros órganos también. Yo le recuerdo que el 25 de octubre del año 2024, la CMF tuvo que enviar ella al Ministerio Público antecedentes por vulneraciones del deber de reserva. Por lo tanto, para aquellos que nos tomamos en serio el resguardo del derecho a la privacidad garantizado en nuestra Constitución en el 19 número 4, evidentemente no nos da lo mismo si aquí se custodia o no se custodia la información privada que se obtiene en circunstancias como esta, y no nos da lo mismo el que se pretenda aquí hacer eso sin intervención de un ente independiente que es uno de los principios del Estado de Derecho. Yo le hago una pregunta por su intermedio al director jurídico. ¿Por qué, si usted esto lo realiza en el marco de una investigación sancionatoria que sugiere la existencia de ciertos antecedentes que harían plausible que un tribunal le diera a usted la posibilidad de levantar un eventual, secreto bancario? ¿Por qué usted pretende hacerlo sin la intervención de un tercero independiente que le permita cautelar a usted la garantía y que más le permita a usted resguardarse eventualmente de que usted cometa abusos? Porque si usted solicita esa intervención y el juez se la concede, usted de alguna manera obtiene una especie como de garantía. Es más, si usted no da ese paso y alguien se lo está pidiendo, usted dice, mire, yo hice lo posible, pero hubo una instancia independiente que me lo impidió. ¿Cuál sería la circunstancia que le da tanto ímpetu a usted a no tener que pasar por una instancia independiente que lo cautele? Esto es como presidente Václav Havel, que solía desconfiar de sí mismo. Entonces también hay una dimensión de esto que tiene que ver con que las personas cometen errores, cometen abusos, y tener un tercero independiente que lo cautele a uno tiene que ver precisamente con resguardar los derechos de las personas. Entonces, ¿qué es tan fuerte en la CMF para no tener que exigirse algún espacio como eso, y por qué sería tan importante para el éxito de su procedimiento? Gracias, presidente. Gracias, diputado Chalper. Diputado Moreira. Gracias. Quiero saber quiénes nombran a los miembros de esta institución de control. ¿Quién los nombra? ¿Cómo ellos acceden al cargo? Gracias. Ya. Don José Antonio. Muchas gracias. Y después, diputado Leal, inmediatamente para poder cerrar y poder terminar todas las preguntas y pasar a votar. Yo quisiera preguntarle a la subsecretaria cualquiera, ¿por qué no se exploró que quien tenga que levantar el secreto sea un organismo autónomo de verdad? Porque el Servicio de Impuesto Interno no es autónomo. Dice que es autónomo, pero el director es nombrado políticamente por el gobierno de turno. ¿Por qué no se exploró la posibilidad de una gobernanza distinta? Porque yo en principio estoy de acuerdo con avanzar, pero la medida que me garantice que quien va a manejar esa información evidentemente sea independiente de verdad. Después de escuchar al señor Echeverry, cuando dijo que se filtraba todo el impuesto interno, entonces perdió toda credibilidad. O sea, al menos no voy a estar disponible si no me garantizan que quien va a levantar sea un organismo tercero imparcial de verdad. Eso. Gracias, diputado Leal. La subsecretaria siempre tiene el uso preferente de la palabra antes de cualquier otra. Para que termine la Ya. Ahí sí, ya.
Espera bien. Por su intermedio, señor presidente, buscando responder las preguntas y que son absolutamente pertinentes. Puede ser importante aquí aclarar primero, como sabemos, de que estamos hablando de la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Y qué significa que estemos hablando de la Comisión para el Mercado Financiero? Que hay una estructura respecto del funcionamiento de la misma aprobada por este Congreso, que se compone por, y me permito, por ayudándome a responder con su pregunta, poder responder la suya. El órgano directivo superior de la Comisión para el Mercado Financiero es un consejo integrado por 5 miembros, 4 de los cuales son designados por el presidente de la República, pero tienen que pasar por ratificación del Senado. Renovados en pares durante una duración de 6 años en los cargos y con renovación periódica de cada 3 años van haciendo las renovaciones de los mismos. Mientras tanto, el presidente de la República es nombrado el presidente del Consejo, o presidenta en este caso, perdón, es nombrado directamente por el presidente de la República y tiene la duración del periodo. Lo que sí es importante recalcar es que sí la independencia de los mismos fue establecida por este Congreso por cuanto es distinta la autoridad que lo nombra que la autoridad que lo puede remover. Porque por la ley de la Comisión, la remoción, aparte que tienen un plazo definido de duración, que les dije de 6 años en el caso de los miembros nombrados con ratificación del Senado, y de 4, o el periodo presidencial, o lo que reste de este, en el caso del presidente. En el caso de los comisionados, como la comisionada Piedrabuena, son nombrados con el quórum de 4/7, tienen que ser aprobados con el quórum de 4/7 del Senado, y tiene que ser la remoción. No es ni de competencia ni del presidente de la República ni del Senado, sino que solamente puede ser removido por la Corte Suprema. De modo tal de, entendemos, de acuerdo a la decisión del Congreso, mantener su independencia. Y en el mismo sentido, en el caso del presidente de la Comisión, tiene que ser con causales legales. Eso motivó, por ejemplo, a concluir al Servicio de Alta Dirección Pública en cuanto que no son funcionarios de exclusiva confianza presidencial ninguno de los 5, dado la configuración legal antes señalada. En el mismo sentido, el fiscal de la unidad de investigación, que es precisamente la autoridad respecto a la cual estamos, por su intermedio, presidente, mediante este proyecto de ley se está solicitando el acceso a esta información, es un funcionario nombrado por este Consejo, pero que pasa por el proceso de alta dirección pública, manteniendo un plazo de duración de 6 años, o sea, no el plazo habitual de duración que tienen los funcionarios de alta dirección pública, buscando también resguardar la independencia del mismo, que en lugar de los habituales 3 años, renovables por cada 3 años, como ustedes saben, dentro de los procesos generales de alta dirección pública, aquí en cambio el legislador buscó reforzarlo con este plazo de 6 años en cuanto a su duración. Esa es la integración. Entonces, con eso, buscando responder la última pregunta del diputado Chalper, entonces, considerando esta estructura, que fue la que aprobó el Congreso y con estos resguardos, la propuesta apunta que sí hay una instancia, no es una instancia que por sí y ante sí el fiscal de la unidad de investigación, no ninguno aquí de los presentes, porque soy director general jurídico, perdone, señor diputado, sino que el fiscal de la unidad de investigación, que es el que realiza y el que está por ley a cargo de los procesos de investigación sancionatoria, no va a poder por sí y ante sí tener el acceso bancario, sino que va a tener que pedirlo a la Dirección Superior del Servicio, que es el Consejo. Eso es lo que viene en la propuesta de la primera indicación de junio y que se mantiene en esta indicación. O sea, no lo pide, no lo hace autónomamente, sino que buscando esa garantía. Garantías que en todo caso, ustedes lo pueden ver por lo menos en cuanto especialmente con el resultado de la revisión judicial de los procesos sancionatorios, están todos los resguardos del debido proceso en un proceso sancionatorio administrativo, que a diferencia de la generalidad de los procesos administrativos sancionatorios, está contenido expresamente regulado en la ley, las etapas, los mecanismos de defensa, la litigación de los mismos. Y hasta el momento, podemos decirlo también, como es público, con una tasa de éxito en cuanto a la revisión de esos sancionatorios de aproximadamente un 97% en los casos que se han judicializado durante la vigencia de la comisión. Entonces, con esos resguardos que buscan el uso del debido proceso, ¿por qué es importante? Y ahí cierro. Muchas perdones, pues soy intermedio, señor presidente. ¿Por qué esa instancia? Por los plazos, por los trámites, por la oportunidad en la cual puede pedir. Si bien hasta el momento el fiscal de la unidad de investigación ha tenido una adecuada coordinación, que lo hemos dicho en otras instancias, con la sede judicial, aquí se podría facilitar ese proceso para ese mismo acceso con
como dice la minuta o con la explicación que se ha dado, en cuanto a poder acceder más rápidamente a esa información cuando la necesita el fiscal, y también limitando, me permitirán omitir el detalle, otras limitaciones que tiene el actual artículo número 5, porque, por ejemplo, solamente limita para ciertas investigaciones que sean además penales. Hay otros casos, por ejemplo, de información privilegiada a los cuales no puede acceder para un eventual sancionatorio fiscal de la unidad de investigación, ni siquiera con autorización judicial, que están también, son otras cosas menores, pero también importantes que están recogidas en esta indicación. Entonces, es buscar fortalecer este procedimiento, buscar la celeridad del mismo, que entendemos que es nuestro rol, y para todo tipo de investigaciones, habiendo previamente tenido no solamente estos resguardos procedimentales, sino que también estos resguardos sustantivos, que es lo que se considera que está en esta propuesta. Eso, presidente. Bien, muchísimas gracias. En votación. Señor presidente, recordar a la comisión que es votación económica. Sin perjuicio de ello, voy a ir preguntando uno por uno. Lo que se va a someter a votación es el artículo 9, más la indicación presentada por el Ejecutivo el día 15 de septiembre de 2025. Les recuerdo que la indicación 58, la indicación 59, la indicación 60 fueron retiradas por sus autores. La indicación 61, la indicación 62 y la indicación 63 fueron aprobadas la sesión pasada. Lo que sucede no pervive la indicación sin el artículo, sí. Y el artículo tendría que votarse en segundo lugar. O sea, si se rechazara el artículo, claro, se vota el artículo. Sí. Se vota ahora el artículo con la indicación, eso es lo que se va a votar ahora. ¿Ok? Señor Moreira. En contra. Don Jaime Araya. Gracias. Don Hugo Rey. Doña Lorena Frías. A favor. Don Andrés Joanet. Don Henry Leal. Don Raúl Leiva. Gracias. Don Miguel Mellado. Señora Gloria Navillán. En contra. Gracias. Señora Maite Orsini. A favor. Gracias. Señora Alejandra Plasencia. A favor. Gracias. Don Diego Chalper. Señor presidente. En contra. ¿Alguna señora o algún señor diputado que no hayan manifestado su voto? Señor presidente, 5 votos a favor, 6 en contra, rechazada la indicación. Por lo tanto, corresponde votar el artículo 9 en la forma que viene propuesta desde el Senado. En votación. En la página 71 del comparado. ¿Les parece repetir la votación? No hay acuerdo, presidente. No hay acuerdo. ¿Qué? Subsecretaria. Lo digo que el artículo que se vota sin la indicación es lo que salió del Senado. Del Senado, sí. Entonces, en los términos propuestos efectivamente hay un conjunto de temas procedimentales que no tienen que ver con lo que acabamos de discutir respecto al levantamiento del secreto bancario, que es importante resguardar. Lo digo a propósito si se repite o no la votación, porque a lo mejor puede ser distinto. Por eso. Con su intermedio, presidente. Ya, en votación. Al final, señor Moreira. Don Jaime Araya. A favor, señor. Gracias. Señor Rey. Señora Lorena Frías. A favor. Gracias. Don Andrés Joanet. Don Henry Leal. Don Raúl Leiva. A favor, señor secretario. Gracias. Señor Mellado. Señora Gloria Navillán. Señora Maite Orsini. Gracias. Señora Alejandra Plasencia. A favor. Don Diego Chalper. Señor Moreira. En contra. Señor Rey, señor Joanet, don Henry Leal. Señora Gloria Navillán. Presidente. En contra. Entonces, presidente, el artículo 9 ha sido rechazado con 5 votos a favor, 6 en contra, ninguna abstención. Rechazado. Aquí
hasta aquí llega en este proyecto. Bien, le agradecemos la presencia a la subsecretaria, al subsecretario y a la CMF y coordinamos para la próxima sesión seguir con los artículos que restan. Así que muy agradecido. Pero vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Sí, Presidente, miramos por mientras a la subsecretaria de Prevención del Delito. Presidente, esto de ir dividiendo las sesiones, sería bueno de repente, lo planteo, avanzar en los proyectos en función o de seguir dividiendo. Sí, me encantaría poder citar. Podríamos haberle dado con uno. Sí, tienen igual urgencia legislativa, que la subsecretaria también quiere avanzar en algunos proyectos. Se le propuso a la comisión poder sesionar en paralelo a la sala, no tuvieron a bien. Se le propuso citar en otro día, tampoco tuvo a bien. Entonces la única forma de no entramparnos en el avance legislativo es sesionando en paralelo y tal vez acotando un poco las intervenciones, que tal vez sería una buena forma. Subsecretaria, le damos la bienvenida junto al subsecretario Collado y al asesor estrella de la subsecretaría. Bien. Vamos con el objeto de analizar las indicaciones de la sala al proyecto de ley que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la opción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros. Sí. Secretario, tiene la palabra. Señor presidente, se trata de un proyecto en segundo trámite constitucional. Silencio, por favor. Se trata de un proyecto en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, al que se le han presentado indicaciones por el Ejecutivo, a las que voy a dar lectura en este momento para los efectos de tomar la votación. La primera es el artículo primero del Ejecutivo, como señalado, para modificar su inciso primero en el siguiente sentido. A, para reemplazar la voz, comillas, un registro, cierre comillas, por la expresión, comillas, una nómina, cierre comillas. Esto fue latamente debatido en el primer trámite reglamentario en esta comisión. B, para reemplazar la oración, comillas, el decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado de la ley 18.290, de tránsito, cierre comillas, por el siguiente. Una resolución dictada por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Esta establecerá los requisitos, forma, plazo y características que deben cumplir las nóminas. Terminada la lectura, señor presidente, de la primera indicación. Bien, se ofrece la palabra, subsecretaria. Gracias, presidente, diputadas, diputados. Bueno, sí, la verdad es que la indicación busca corregir y de alguna manera salvar los puntos que se habían discutido previamente, y en ese sentido lo que se hace primero es uniformar el texto en el sentido de reemplazar un registro por la expresión nómina, porque en todo el proyecto se habla de nómina, entonces para que tenga la misma configuración, y lo otro, o sea, la misma denominación, y por otro lado el tema de la resolución dictada por el Ministerio de Transporte para que se puedan uniformar las nóminas, es decir, que todas tengan los mismos datos, etcétera. Y eso. Sí, bien sencillo. ¿Les parece que por unanimidad? Tengo que tomar la votación por la publicidad, por la publicidad de la votación. Ya. Sí. En votación. Se va a votar el artículo con la indicación del Ejecutivo. Bien. ¿Ok? Señor Moreira. A favor. Gracias. Don Jaime Araya. No está el diputado Jaime Araya. Señora Lorena Fríes. A favor. Gracias. Don Andrés Joanet. Don Henry Leal. Don Raúl Leiva. Gracias. Señor Mellado. Gracias, señor Mellado. Señora Maite Orsini. Gracias. Señora Alejandra Plasencia. Si le permiten votar. A favor. Don Hugo Rey. Don Diego Chalper. Gracias. Señora Gloria Navellán. Gracias. Don Jaime Araya. No ha regresado. Don Cristian, presidente. Gracias.
Don Andrés. Gracias. Don Henry Leal. Gracias. Presidente, 10 votos a favor, una abstención. Aprobado el artículo primero con la indicación número 1. El artículo 2 no ha sido objeto de indicaciones. Por lo tanto, se someterá a votación en el mismo texto propuesto a la sala en el primer trámite reglamentario. ¿Les parece por unanimidad? ¿Artículo segundo? El artículo segundo. No, quiere votación, don Diego. Señor Moreira. O repetimos la votación, tú estuviste en la anterior. Sí. Señor Es que hay Moreira. un tercer proyecto también para poder avanzar. Temas de seguridad. Diputado Chalper, ¿le parece que esta la repitamos? Y yo creo que ¿sí? Señor Moreira. Gracias. Don Jaime Araya. Dona Lorena Fríes. A favor. Señor Andrés Joanet. Gracias. Don Henry Leal. Gracias. Don Raúl Leiva. Muchas gracias. Señor Mellado. Gracias. Señora May Torsini. Gracias. Señora Alejandra Plasencia. A favor. Muchas gracias. Don Hugo Rey. Don Diego Chalper. Gracias, don Diego. Señora Gloria. Totalmente a favor. Gracias, señora Gloria. Presidente. A favor. A favor. 10 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Aprobado el artículo segundo. Corresponde en la página 2 dedicarse a la indicación del Ejecutivo. Perdón, el tercero, que no tiene indicación. ¿Les parece repetir la votación? ¿Sí? Señor Moreira. Bueno. A favor, a favor, a favor. Gracias. A favor. Señora Lorena Fríes. Gracias. No. Don Andrés Lo Joanet. podríamos haber acusado. Gracias. judicialmente. No estamos dando cumplimiento a la publicidad con el ruido. Don Henry Leal. Al final. Don Raúl Leiva. Gracias. Señor Mellado. Gracias. Doña May Torsini. Gracias. Señora Alejandra Plasencia. A favor. Gracias. Don Hugo Rey. Don Diego Chalper. Gracias. Doña Gloria. Muchas gracias. Don Cristian Araya. A favor. Don Henry Leal. Gracias. 3, 9, 12 votos, ¿no? 11 votos. Sí, 15 votos. Aprobado el artículo tercero. Y ahora la indicación en la misma página 2 del Ejecutivo, que paso a lectura. 2. Un artículo 4 nuevo. En la dos. página 3. No. El artículo no. No está en el... No, están viendo usted está viendo un comparado que no es el mismo que yo. Sí. Ese es el comparado que usted debe usar. Ese. En la página 2, Es que ese... artículo cuarto. Artículo cuarto nuevo. Ah, no. Este no es. Eso se lo tiene que haber pasado. Sí, claro, este es el que entregó la subsecretaría. Sí. El otro es el oficial. Este viene con recomendaciones incluso. Artículo cuarto nuevo. Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, se podrá presentar cualquier documento que acredite su identidad, tales como cédula de identidad, pasaporte, pase escolar, certificado de estudiante regular, certificado de nacimiento, comprobante de solicitud de cédula de identidad o residencia en trámite y licencia a conducir. Al registrarlo en la nómina, se deberá consignar, además, la condición de encontrarse o no a 17 años. 17, sí, pues. Sí. Sí, pues. O no acompañado de un adulto. sí puede. Esta solicitud no podrá en ningún caso vulnerar lo establecido en el artículo 33 de la Ley 21.430 sobre garantía y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, por lo que no será procedente ninguna otra exigencia por parte de la empresa ni su personal. Sí, por supuesto. Subsecretaria tiene la palabra. Después votamos el 4, el 5, el 4, el 5 y después Este tema fue latamente discutido en la comisión y buscamos una fórmula en la cual sin
vulnerar lo que establece ahí, por eso se establece esto, que en ningún caso podrá vulnerar lo establecido en el artículo 33 de la ley 21.430, pero igualmente se buscó una manera de que, siendo o no niños o niñas o adolescentes, se pudiese registrar su identidad. Por distintas razones. Primero, por razones de la propia seguridad del niño o la niña. Tenemos casos de niños que están perdidos, etcétera, y que pudiesen, en el fondo, con esta información, pudiesen acceder también las personas cuando acceden a estas nóminas, en el caso de una investigación, etcétera, por las mismas razones que se establece este registro. Sin embargo, siempre está en podrá presentar cualquier documento que acredite su identidad. Y pusimos varios ejemplos, y puede ser otro más incluso. Y lo otro era poder registrar que estuviesen o no acompañados de un adulto, a propósito de la discusión que se dio en la comisión. Entonces buscamos una fórmula que fuera lo más compatible posible con aquellas preocupaciones que tenían los miembros de la comisión, y también obviamente con el resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Gracias, subsecretaria. Y antes de ofrecer la palabra a la diputada Navellán y después al diputado Chalper, una pregunta es, ¿cómo va a poder acreditar la identidad presentando, por ejemplo, el certificado de nacimiento, que no viene con fotografía, ni con ninguna otra forma de decir que efectivamente es el de la persona que lo muestra? Lo mismo el certificado de estudiante regular, que tampoco se puede contrastar con ninguna fotografía. O sea, cualquier persona que porte alguno de estos certificados podría decir que es cualquier otra persona, porque la persona ahí que lo va a recibir va a tener que dar fe de que le pasaron un documento que decía cualquier cosa. En cambio, en el caso de quien una cédula de identidad, el pasaporte, el pase escolar, sí tienen la foto de la persona. En cambio, un certificado podría ser cualquier persona entregar certificado de nacimiento del diputado Leiva y decir que el diputado Leiva no. Claro. Entonces, ¿cómo se va a poder superar? ¿Cómo va a ser útil para poder efectivamente identificar a ese menor? Diputada Navellán, después diputado Chalper. Gracias, presidente. Mire, yo recuerdo claramente que esto lo discutimos muy largamente. La postura nuestra era que era importante que los menores de edad también se identificaran de una manera clara y fehaciente, por varios motivos, entre otros, porque sabemos que especialmente en la zona norte, muchos menores son usados como una manera de poder circular de manera ilegal a lo largo del país. A mí no me parece suficiente la indicación que ha presentado el Ejecutivo. Yo entiendo todo el tema de resguardo de niños y niñas y adolescentes, que preocupa tanto a los partidos de gobierno y específicamente al Ejecutivo. Pero creo que acá lo que estamos buscando es que efectivamente se logre terminar con algo que puede ser un riesgo para esos menores. Y si estamos hablando acá de presentar cualquier documento que en la práctica no demuestra la identidad de esa persona, me parece absurdo. Si un menor de edad viaja en avión, a ese menor de edad se le pide un documento que es comprobable. Y por lo tanto, la norma acá para los buses debiera de ser exactamente igual que la que se aplica en un avión. Acá, cuando se viaja en avión, al menor se le pide su cédula de identidad. Es un documento absolutamente comprobable y no veo por qué va a ser distinto viajar en avión de Santiago a Punta Arenas que viajar en bus de Santiago a Puerto Montt. Entonces, a mí me parece que esto está muy débil, no estoy de acuerdo con la indicación del Ejecutivo y mantengo la postura que mantuvimos durante toda la discusión de este proyecto en términos de que acá los menores de edad no pueden seguir siendo utilizados para cometer delitos como, por ejemplo, andar por el país sin documento, ni tampoco podemos ponerlos en riesgo de que sean secuestrados o que los niños anden arrancados de su casa o corriendo algún riesgo para su integridad. Y por lo tanto es importante que ellos puedan ser identificados tanto en cualquier tipo de viaje, tren, bus, auto, avión, me da lo mismo. Pero en este caso, en los buses, si vamos a tener una nómina de quienes están viajando, esa nómina tiene que ser real. No podemos correr el riesgo de que una parte de los pasajeros de ese bus no sean reales. Muchas gracias, presidente. Diputado Chalper. Sí, presidente, la verdad que yo creo que es importante que seamos conscientes que si esta ley llega a producir efecto, se va a generar una expectativa
que es que la expectativa es que si alguien está en esa nómina, como que hay cierta presunción de veracidad de que esa persona estaba ahí, o que estaban los que estaban. O sea, nosotros vamos a generar una expectativa en la ciudadanía, un poquito por su intermedio, lo que pasa con los famosos detectores de metales que quieren poner en la entrada de los colegios. Basta que alguien entre después con un metal y la desconfianza que se va a generar sobre los detectores va a ser total. Entonces hay toda una discusión que tenemos que tener en su minuto razonable respecto de qué tipos de detectores van a ser, qué se va a detectar, qué nivel de control, porque usted lo que hace es generar una expectativa de que lo que está ocurriendo adentro de ese bus es determinado. Por eso quizás para algunos fue una sorpresa el que votara yo abstención en el primer y segundo artículo, porque creo que con la manera en cómo esto está regulado se genera una expectativa que no se va a cumplir. Y ya en este artículo cuarto, presidente, permítame, o sea, aquí no hay solo un problema de expectativa, aquí me parece modestamente una insensatez que se pretenda abrir un abanico de alternativas de identificación respecto a los menores de edad en minutos en que uno de los problemas que tenemos en Chile es el tránsito de menores de edad, probablemente o no identificados o peor que eso, siendo objeto de un delito. Entonces, presidente, yo al menos sugiero que esto nos lo reflexionemos porque yo al menos lo voy a votar en contra. Gracias, presidente. ¿Le ofrece la palabra? Diputado Leiva. Presidente, primero que todo dejar en claro que Santiago Punta Arenas no se puede ir en bus, pero ese es otro tema. No lo dijo. No, pero tienes que salir. Solo para precisar, Presidente, hizo la distinción en bus hasta Sí, Puerto muy Montt. bien, sí. No, pues tiene que salir a Argentina. Sí, y ahí no le va a servir esto de los documentos. Presidente, mire, circunscribir la discusión. Estamos hablando de transporte interregional, no interurbano. Efectivamente, el traslado de una región a otra. Yo comparto con el diputado Chalper respecto a las expectativas que una norma podría generar, pero esto lo que tiene por objeto es hacer más difícil eventualmente la comisión de algún tipo de delitos, no la perfección, porque bien lo plantea, presidente, usted mismo por su intermedio, que las posibilidades de suplantación, al no existir una forma de verificación de identidad, que yo creo que es donde debiéramos avanzar, registro biométrico, control adecuado en metro, no transporte, ese otro tema. Uso de tecnologías en prevención yo creo que es fundamental. En este caso en particular son menores de edad que se desplazan entre regiones, no solo entre de una ciudad a otra cuando van a un establecimiento. Y me parece una norma adecuada, más que coincide con el resguardo de la norma de protección a los adolescentes y que además la forma de poder acreditarlo exactamente la misma que está establecida en el control de identidad preventivo, que puede ser a través de cualquier... Sí, pero el certificado de estudiante regular, por ejemplo, no está asociado a ninguna otra forma de verificación de la veracidad del mismo. Entonces, ya es cualquier papel que diga... ¿Pidió la palabra? Sí, gracias, presidente. Bien, en votación. Presidente, se votará la indicación de... Subsecretario. A ver, el problema es, porque esto ya lo discutimos antes, entonces respecto de la obligación, si el problema es que hayamos puesto muchas alternativas, uno puede eliminar alguna alternativa si aquellas que tengan solo fotografía, por ejemplo, y no. Entonces la pregunta ¿es el problema? Porque podríamos eliminar... Claro, lo que pasa es que... No, la pregunta es, eso es un tema, o sea, porque si no da lo mismo. Orden, por favor. Pase escolar. ¿Sí? Diputada Navellán. Sí. Por su intermedio, presidente, para aclararle a la subsecretaria. Dos cosas. En primer lugar, acá lo que necesitamos es que se pueda acreditar la identidad con un documento adecuado. Si usted viaja en avión con un menor de edad, ese menor de edad tiene que tener un documento que le identifique. Si usted viaja dentro de Chile en avión, por lo tanto, si usted viaja dentro de Chile en bus, deberá de ser igual. Me decía aquí mi colega Moreira, ¿qué pasa si el bus se quema? Y usted no tiene idea quiénes iban adentro del bus, porque no estaba acreditada la identidad con un documento fehaciente. Entonces, nosotros acá, más que más o menos ejemplos, lo que necesitamos es que la norma cumpla con su fin y no que sea un listado de posibles ejemplos que a lo mejor el día de mañana van a servir o no. No, necesitamos que se cumpla con lo que queremos, que es la identificación completa de quienes van arriba del bus. Gracias, presidente. Una pregunta. Para solicitar la identificación de niños se va a requerir autorización judicial, ¿no? En este caso no. No, para saber el estándar de exigir autorización judicial. No lo digo a propósito, digamos, de lo que acaba de pasar
el secreto bancario. Por eso, como esto es un derecho de los niños, digamos, para ver si hay juez de garantía o al Tribunal Constitucional, a la Corte Interamericana que autorice que a los niños se les pida identidad. O sea, para que seamos consistentes, digamos, y con debido proceso. Yo no tengo ninguna duda que la Diputado izquierda, Chalper. perdón, presidente, ya que el diputado Araya hace una reflexión, Jaime. yo hago la propia. Sí, Jaime Araya. Yo no tengo ninguna duda que si aquí ponemos solo cédula de identidad van a llevar esto al TC, porque confunden el resguardo de los derechos del niño con efectivamente permitir que un niño pudiera ir indocumentado en un bus. Yo al menos no me pierdo ni un minuto, presidente. Y si el señor Araya hay que llevar eso al TC, como llevó por lo demás los permisos sectoriales, entiendo, será parte de su estándar habitual. Gracias, presidente. Bien, se ofrece la palabra, subsecretario. A ver, yo quiero volver a centrar la discusión en el objetivo del proyecto y que obviamente lo mejor es enemigo de lo bueno probablemente. El tema es que aquí hay dos cosas que tenemos que hacer. Una es cómo avanzamos en una materia en que hoy día no tiene regulación. O sea, eso es lo que se está proponiendo en este proyecto. Hoy día no está regulado. Cuando la diputada habla de los aviones, en los aviones existe, pero el transporte interregional es mucho más masivo, requiere también obviamente mirar realidades también muy distintas de las que estamos mirando acá. En regiones hay niños, familias que se movilizan, incluso algunos de ellos para estudiar, que utilizan el transporte interregional de manera mucho más frecuente, y lo que estamos haciendo es buscando una fórmula para que, pudiendo y buscando que se puedan identificar sin afectar los derechos. Y quiero también señalarle por su intermedio, presidente, a la diputada, que esto es ley de la República, no es solo que el gobierno quiera defender los derechos de los niños y de las niñas, sino que estos derechos están resguardados por ley y por lo tanto al gobierno obviamente que le corresponde también asegurar su cumplimiento. Y en ese sentido tenemos un tema, que es que los niños y niñas no tienen la obligación de tener el documento de identidad, por eso nos abrimos a poder plantear otras alternativas de identificación, y nosotros lo que yo he señalado es que estamos disponibles para que si alguna de estas alternativas que dice tales como, porque es tales como, si se pueden identificar, basta con eliminar ese, sino que aquellas que tengan identificación, fotografía. Yo pienso que en un futuro no muy lejano, y así se está planteando incluso en el transporte, va a haber identificación biométrica, por ejemplo. Entonces, uno incluso podría quedar hasta desactualizado, digamos, y capaz que más adelante, en un tiempo más, por lo mismo, es que es propender, lo que busca este proyecto es incentivar y propender a que si un niño o niña viaja en un transporte interregional, también se le pueda identificar. Este es el objetivo del proyecto, no pensarlo al revés, porque estamos como mirándolo desde el otro punto de vista, que es como desde el ideal de que uno quisiera que ocurrieran y cómo ocurren las cosas en el día a día, digamos. Y aquí estamos hablando de transporte interregional, personas que viven en el mundo rural, que tienen otras realidades, otras que viajan, que probablemente muchos de ellos viajan solos, de manera mucho más habitual que lo que ocurre acá, incluso en las regiones o en las zonas urbanas. Entonces, aquí lo que estamos tratando de hacer es facilitar que esa identificación ocurra, no buscando, digamos, el obligar, porque no podemos hacerlo. Bien, en segunda intervención, la diputada Navillán. Gracias, presidente. Mire, no seamos ingenuos. Recordemos que hasta hace no mucho tiempo atrás hubo un señor que estaba supuestamente preso y el señor quedó libre, se arrancó, viajó por todo Chile y resulta que dijo que se llamaba como no se llamaba y el tipo está hoy día fuera del país. Entonces, no seamos ingenuos, por favor. Y además, segunda cosa, presidente, yo creo que ya está bueno que nos quedemos cortos con la legislación. Tenemos súper claro que acá las cosas hay que hacerlas bien de una vez por todas. No podemos seguir estando siempre atrasados. Y claro, la subsecretaria, por su intermedio, presidente, dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno y que probablemente más adelante vamos a quedar cortos por el tema biométrico. Bueno, pero entonces legislemos bien, pues. ¿Hasta cuándo vamos a quedar siempre cortos y atrasados? Entonces, no, acá usted puede sacarle cédula de identidad a su guagua en el momento que nació. Una guagua no va a viajar sola en un bus, pero un niño que va al colegio, que tiene 10 o 12 años, puede perfectamente portar su carnet de identidad, pues. Si es tan simple como que el niñito salga de su casa con el documento que corresponde. Punto final. Gracias, presidente. Diputado Chalper, por segunda.
Sí, muy breve, oportunidad. presidente. Hoy día usted para acceder a un recinto como un estadio de fútbol, en algunas oportunidades le piden andar con su hijo y usted tiene que pasar el carnet de identidad, le hacen el código QR y si no usted no ingresa. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ir escalando esto hacia arriba, que es que usted tenga que andar con menores de edad identificados, no identificados. Y me permite una reflexión para terminar. Fíjese el inciso segundo de lo que estamos pretendiendo votar. Estas son las típicas peticiones que hacen desde la izquierda, porque de verdad creen que requerir la identidad de un menor atenta contra los derechos del niño, pero ¿por qué? ¿Bajo qué premisa? ¿Bajo qué fundamentación? Entonces, mire, fíjese lo que dice. Esta solicitud no podrá en ningún caso vulnerar lo establecido en el artículo 33, por lo que no será procedente ninguna exigencia por parte de la empresa ni de su personal. ¿Qué quiere decir eso? Que un señor está en la puerta y exige el carnet. No, que sabe que ando sin carnet, ando con este papel y que no puede hacer ni una exigencia más, lo tiene que dejar pasar. No, presidente, usted me va a disculpar, pero yo en estos términos yo no lo voy a votar a favor. Sí. Antes de dar la palabra al diputado Jaime Araya, a mí me tocó en Colchane ver una mujer que con 3 niños trataba de salir del país. Una mujer venezolana, supuestamente uno de los hijos había nacido en Venezuela, el otro en Colombia y otro en Chile. O sea, llegó a Colchane con 3 niños, en ningún momento se le pidió identificación, estaba tratando de cruzar irregularmente. O sea, podíamos perder, si es que la patrulla policial no la pilla en ese momento, podíamos perder el rastro de esos niños, podría haber sido secuestrado, no sabemos quiénes eran. Y esto se repite todos los días. El diputado Jaime Araya y la subsecretaria. Gracias, presidente. Presidente, yo quisiera hacer una consideración de orden práctico, porque una cosa es la normativa que se pueda aprobar en esta comisión respecto de la identificación, pero yo haría un llamado de atención respecto de la necesidad quizás de separar por el nivel de habitualidad de lo interregional. No es lo mismo, por ejemplo, la gente que viaja desde el norte hasta Santiago, de la gente que habitualmente se mueve entre regiones más contiguas que son más habituales. Entonces hay un tema de habitualidad. Segunda cosa, efectivamente los documentos que se proponen para acreditar la identidad del menor, uno podría decir el certificado de nacimiento. Un menor con un papel que diga un certificado de nacimiento no acredita absolutamente nada. No. Entonces, yo creo que en esto no hay que perderse cuál es el objetivo del proyecto y circunscribirlo, porque yo tengo la impresión, y así lo decía por su intermedio, presidente, cuando discutíamos el proyecto de narcoequipaje, el diputado Leiva, del problema de la habitualidad y la peligrosidad con que se produce esta situación. O sea, esto tiene que ser una solución para un problema bien diseñado, pero no en los términos que está planteado, porque yo creo que esto está muy lejos de resolver el problema. Y sobre todo, no se vaya a pensar, la gente que viaja entre Biobío y Araucanía, debe ser no sé cuántas, miles de personas, muchas de la ruralidad, que se pueda tener ese sistema, ojalá, pero creo que en los términos que está planteado, muy probablemente va a ser de muy difícil aplicación, si es que de nula aplicación, y por lo tanto en esto quizás habría que darse un espacio de conversación para buscar que esto efectivamente cumpla el objetivo. Nosotros en su oportunidad, cuando aprobamos la norma de narcoequipaje, lo fuimos circunscribiendo incluso, acuérdense, por regiones, atendido que esto obedecía a fenómenos bien particulares. Ahora, si lo que se busca es identificar a toda la gente que viaja en buses interurbanos, ese es un proyecto absolutamente distinto, con una tecnología distinta y que tiene y creo que requiere un gran financiamiento del Estado para que esto funcione, porque además acuérdense que aquí hay una de las propuestas que hacer responsables del incumplimiento de esta normativa a la tripulación del bus. Entonces también uno tiene que entender cuál es el objetivo fundamental del proyecto, y en eso yo le haría un llamado al Ejecutivo en dejar que este proyecto de tramitarlo y tramitar un proyecto de narcoequipaje que está durmiendo en el Senado hace mucho rato, que contiene esta normativa y que atiende a otros puntos de manera, yo creo que mucho mejor configurada a como está haciendo este proyecto. Como le digo, sí, hoy día un niño, en los términos que está planteado, un certificado de nacimiento. Puede ser cualquier persona, nada acredita nada, y entonces no tiene que ver con obstaculizar la tramitación del proyecto y nada por el estilo, sino que simplemente que esto va a ser un problema en los temas que está planteado. El proyecto de narcoequipaje que está en el Senado durmiendo contiene esta normativa y la verdad las cosas es que soluciona más problemas de los que crea este proyecto. Bien. Se ofrece la palabra, subsecretaria, y después pasamos a diputada Orsini. Sí, gracias, presidente. Yo quisiera, por su intermedio, responderle al diputado Chalper sobre cuáles son los fundamentos que hay detrás de no estar disponible a que sea solicitado el carnet de identidad para poder tomar un bus. El problema no es solicitar el carnet de identidad. El problema es que si tú no tienes ese carnet de identidad, lo que pasa es que se lesiona una garantía fundamental, que es la libertad de circulación o la libertad de movimiento. Entonces, la consecuencia de no portar el carnet de identidad cuando esta obligación no es requerida por nuestra legislación, hoy día no es obligación que los niños porten un documento de identidad, y por no cumplir una norma que no existe,
La sanción es la lesión a una garantía fundamental. Ese es el problema, Presidenta. Diputado Chalper, sí, diputado Chalper tiene la palabra. Es que yo le agradezco a la diputada Orsini por su intermedio, porque yo creo que, dado que esta es una indicación del Ejecutivo, yo la verdad que habría esperado, con la mejor de las ondas, la explicación que ha dado la diputada Orsini por parte del Ejecutivo. O sea, ¿cuál sería en su opinión? Ahora, yo por su intermedio, no, pues no me mencionó la garantía de la libertad de locomoción. La verdad que, ahora, si me permite la diputada Orsini por su intermedio, me parece a mí que una norma legal en el marco del ejercicio de la libertad de locomoción en un transporte interurbano le exija a usted, si transita con un menor de edad, que esté portando una identificación, es casi tan razonable como si usted quiere salir del país hacia Argentina a través de un paso habilitado con un menor de edad. Usted requiere o sea, no recuerdo qué, no sé si llamarlo un mandato, pero era una autorización judicial, corríjame, diputado Araya, que usted es muy experto en esto, ante notario, ¿ah? Para no, entonces, claro, entonces nadie podría creer que hay un atentado contra la libertad de locomoción, sino que lo que hay, presidente, con esto termino, es una tensión entre dos garantías, y en mi modesta opinión, acá lo que tenemos que hacer privilegiar es precisamente la protección de los menores. Gracias, presidente. Gracias, diputado Chalper. Diputada Lorena Fríes, por primera intervención. Efectivamente puede haber ahí la necesidad de una ponderación de derechos, y siempre la ponderación de derechos es a favor de más derechos para los niños y las niñas, de aquello que permita un mayor disfrute, no un menor disfrute. Y en ese sentido me parece que, mire, el documento por excelencia en el transporte para niños, niñas y adolescentes es el pase escolar a nivel nacional. Va con foto, va con nombre, va con todos los elementos. Eso lo andan trayendo los cabros. Si el tema es que, imagínense un bus intrarregional donde lo intrarregional determina que el joven vaya al colegio. Y como además se puede usar de lunes a domingo, entonces efectivamente esa es una forma de que quede en la nómina y de seguro va a andar con el pase escolar, cosa que no va a pasar con un certificado de nacimiento, que no va a pasar con el pasaporte, que eventualmente tampoco va a pasar con la cédula de identidad, porque no es obligación ni tenerla ni andarla trayendo. Bien, tengo me tomo la libertad de tener una propuesta en la cual saquemos algunos conceptos. Desde partida del tales como, porque es una cuestión que deja absolutamente abierto el asunto. Y lo mismo, esos otros documentos que no tienen una foto, en el fondo porque no servirían para absolutamente nada. Y así es que la propuesta sería, cuando se trate de menores de edad, se podrá presentar la cédula de identidad, pasaporte, pase escolar vigente o comprobante de solicitud de cédula de identidad, con el objeto de acreditar la identidad. Al registrarlo en la nómina, se deberá consignar, además, la condición de encontrarse o no acompañado de un adulto. Sí, y entendiendo que se le puede perder la billetera. Sí. No, pero es una alternativa porque se le puede perder o sea, como, pero está también. También está. Perdón, la lógica acá incluso es de dar más alternativas, porque se le podría perder el pase escolar y tener otra. No, pero podría darse el caso, le robaron la billetera, la delincuencia está muy avesada actualmente. Entonces, tener otras alternativas. Por ejemplo, el documento de la solicitud de una nueva cédula de identidad, o el pasaporte, porque normalmente la gente los menores de edad no andan con el pasaporte en la mochila, pero sí lo tienen en la casa. Entonces, es una alternativa. Como que entonces no tienen pasaporte, ¿no? Bueno, pero los que tienen. Estamos ampliando la alternativa. ¿Usted quiere una más restrictiva? La diputada Frías quiere una medida más restrictiva. Subsecretaria. Sí. Entonces está haciendo mal. Pues. Subsecretaria. Como dice presidente, el Ejecutivo está de acuerdo en que es cualquier documento que acredite su identidad. Hay dos opciones. O se eliminan, porque cuando dice si no es tales como, en realidad... O tendría que ser taxativo, pero no puede ser, si se elimina, claro, no puede. Ahora, yo quiero solo decir una cosa, porque, primero, este no es un registro para que no nos
no busquemos en la norma cosas que esta norma no busca implementar. Si quieren me escucháis 2 veces. ¿Me quiere escuchar de nuevo? Si me quiere apoyar, me quiere escuchar doble. Quiere escucharme 2 veces. ¿No ve? Sí, dale. No le pidamos a la norma lo que esta norma no es. Por eso creo que es importante, porque primero, esto no es un registro en tiempo real, por ejemplo. Porque cuando alguien pone ejemplos aquí, ponen ejemplos como que esto sirviera para que en tiempo real uno sepa que alguien se está arrancando y lo van a pillar. Este registro no es para eso, podrán haber otros. Pero esta norma, que además es una moción parlamentaria y que el Ejecutivo está en el fast track, y lo quiero recordar por eso, porque se decidió apoyar este proyecto y cuando dice que el Ejecutivo presentó una indicación es para tratar de ayudar a que el proyecto salga adelante. Y en ese sentido, eliminar el tales como, dejarlo de manera taxativa, sin eliminar obviamente la referencia al artículo 33 para cualquier dificultad que se pueda tener en el camino, pensando que la obligación es para los operadores del transporte. Nosotros estaríamos de acuerdo. Artículo 33 de la ley 21.430, que está plenamente vigente y por tanto no es necesario remontarse una vez y otra vez al mismo artículo, porque es ley vigente de la República, ¿no? No, porque sale al final que, presidente, perdón, porque dice, por lo que no será procedente ninguna otra exigencia por parte de la empresa ni su personal. Por cualquier cosa que se le ocurriera. Tenemos esta propuesta del Ejecutivo y una indicación presentada por la diputada Navellán y por mí. Señor presidente, usted determina el orden de la votación de las indicaciones. Le propongo votar esta primero, porque la que presenté... Sí. Es para incorporar un artículo 4.º nuevo del siguiente tenor. Cuando se trate de menores de edad, se podrá presentar la cédula de identidad, el pasaporte, un pase escolar o comprobante de solicitud de cédula de identidad con el objeto de acreditar la identidad. Al registrarla en la nómina, se deberá consignar además la condición de encontrarse o no acompañado de un adulto. Punto, cierre comillas. Es de autoría de don Cristian Araya y la señora Gloria Navellán. No, porque en la propuesta del Ejecutivo tampoco hay una mención ninguna. No, en los otros artículos queda claro que no se puede subir. La gente se tiene que identificar. Por eso dice, pase escolar, cédula de identidad, pasaporte. Pero por eso, subsecretario. Sí. Sí. Ya. Que más habla de menores de edad y tiene que hablar de niños, niñas y adolescentes. ¿Y no son menores de edad? No se usa hoy día la palabra menores. Sí, pero según algunos. La indicación señala lo siguiente. Artículo 4.º nuevo. También puede ser, si ustedes quieren, lo ponemos. Hagamos una cosa, vamos a votar primero el del Ejecutivo. Pero no puede modificarlo porque requiere firma el presidente de la República. Secretario. Gracias, señor presidente. Se pondrá en votación el artículo 4.º nuevo propuesto por el Ejecutivo. Sí. Aquí ya estamos en votación. Don diputado Moreira. Este es el del Ejecutivo. Don Jaime Araya. A favor. ¿A favor? No lo entendí. Jaime Araya dijo a favor. Doña Lorena Fríes. Abstención. Don Andrés Joanet. Don Henry Leal. Don Raúl Leiva. Don Miguel Mellado. Señora May Torsini. Abstención. Abstención. Alejandra Plasencia. Perdón, diputada Alejandra Plasencia. Perdón. Abstención. Sí, disculpe.
Don Hugo Rey, un secretario liquidado. Don Diego Chalper. Señora Gloria Navillán. Me falta presidente. En contra. Tiene 3 votos a favor, 5 en contra, 3 abstenciones. Rechazada la indicación del Ejecutivo. Ahora se votará la indicación de autoría de la señora Navillán y el señor Cristian Araya. Araya Navillán. Y señor Moreira. Señor Moreira, su voto. A favor. Don Jaime Araya. Abstención. Señora Lorena Fríes. Contra. Don Andrés Joanet. Don Henry Leal. Don Raúl Leiva. Señor Mellado. Señora May Torsini. En contra. Señora Alejandra Plasencia. En contra. Don Hugo Rey. Don Diego Chalper. Señora Gloria Navillán. Don Diego Chalper. Señor Cristian Araya. 4 votos a favor, 4 en contra, 3 abstenciones. Rechazada la indicación. Corresponde poner en votación el artículo 4 en los términos en que esta comisión lo propuso a la sala. Señor Moreira. El cuarto, sí. El cuarto del texto original aprobado por la sala. ¿Les parece que votemos cuarto y quinto como paquete? No hay indicaciones. ¿Les parece? El cuarto y cuarto. ¿Se votan en conjunto los artículos cuarto y quinto? Sí, no tienen indicaciones. Y 5. Están en la Ya fue página 3 aprobado del la comisión compacado. y no tiene indicación el Ejecutivo. Señor Moreira. Pero es que se está votando el cuarto y el quinto ahora. Yo se lo consulté. Sí, a favor, a favor. Muy bien. Don Jaime Araya. El cuarto a favor y el quinto abstención. No, entonces hay que votarlo. Claro. Bueno, si así... No son cosas distintas. Ya, ¿No? perfecto. Ya, bueno, entonces retrotraemos. El cuarto, don Jaime Araya, a favor. Señora Lorena Fríes, el artículo Sí, cuarto. solo cuarto. Solo cuarto. ¿Mm? A favor. Gracias. Don Andrés Jonet, don Henry Leal. Don Raúl Leiva. Don Miguel Mellado. Gracias. Señora May Torsini. Gracias. Señora Alejandra Plasencia. A favor. Gracias. Don Hugo Rey. Don Diego Chalper. Señora Gloria Navillán. Usted es la última ante el presidente. Pero los procesos constitucionales lo hacían. Gracias. Pero- Señor presidente. A favor. Gracias. Señor presidente, 4 votos a favor, 8 votos a favor. Para cambiar la constitución, ¿no? Ninguno en contra, 3 abstenciones. El- Aprobado. ¿qué es El el quinto y quinto? falta una indicación todavía. Artículo quinto. Don señor Moreira. El artículo El quinto. quinto. Gracias, señor Moreira. Don Jaime Araya. Abstención. Gracias. Señora Lorena Fríes. Abstención. Don Andrés Joanet. Señor Henry Leal. Don Raúl Leiva.
Gracias. Señor Mellado. Gracias. Señora Maitorsini. Abstención. Señora Alejandra Plasencia. Abstención. Don Hugo Rey. Don Diego Chalper. Yo quiero comentar mi voto brevemente. Cuando, económico. Bueno, votación económica. yo me voy a abstener porque la letra B está mal hecha. Señora Gloria Navillán. A favor. Presidente. A favor. Hay 5 votos a favor, 6 abstenciones, rechazado O sea, el artículo quedó sin- 5º. Quedó sin multa. Brillante. Se votará el artículo transitorio que daré lectura. Indicación presentada por el Ejecutivo para incorporar al artículo transitorio el siguiente tenor. Artículo transitorio. La resolución a que se refiere al artículo 1 debe dictarse en el plazo de 6 meses desde la publicación de esta ley, momento desde el que ésta entrará en vigencia. Presidente. ¿Sí? Sí, digo yo. Sí, en votación. El artículo transitorio. Señor Moreira. Gracias. Don Jaime Araya. Abstención. Señora Lorena Fríes. Abstención. Don Henry Leal. Don Raúl Leiva. Gracias. Señor Miguel Mellado. Gracias. Señora Maitorsini. Señora Alejandra Plasencia. Abstención. La primavera, señora Navidad. Don Diego Chalper. Gracias. Señora Gloria Navillán. Me abstengo. Presidente. A favor. Presidente, son 5 votos a favor, 6 abstenciones, rechazado el artículo transitorio. Corresponde determinar diputado informante. Diputado Chalper, propongo al diputado Chalper. Chalper. Ya. Uno de los dos. Diputado Chalper. ¿Sí? Ha acordado el diputado Chalper. Quedan 2 minutos nomás, presidente. Queda, sí, tenemos. Queda 1 minuto. ¿Podemos ampliar 10 minutos o no? No, ¿Por no, qué no. no? Reglamentariamente la sesión se tiene que levantar 10 minutos antes que comience la sesión de sala. ¿Y qué parte? 4:30? Queda 1 minuto. Quedan 10 minutos, o sea, cada uno. O sea, con suerte varios. Sí, diputado Leiva tiene. Muchas gracias, 26 presidente. segundos. Le quiero solicitar que se oficie al Ministerio de Seguridad Pública que cada vez que realice una actividad, sobre todo en tiempo de campaña, tiene la obligación legal de invitar a todos los parlamentarios y a todos los candidatos a diputados. Si se anuncia la construcción de una subcomisaría dentro del territorio de nuestro distrito, lo que exijo y solicito a la comisión es que se oficie al Ministerio de Seguridad porque tiene que invitar a todos los diputados y a todos los candidatos, especialmente a quienes hemos sido siempre muy diferentes con el gobierno. Gracias, presidente. Bien, ¿les parece que oficiemos? Ha acordado. Diputado Chalper, queda 1 minuto, quedan 30 segundos. Sí, presidente, solo pedirle por su intermedio a usted que podamos poner en tabla el proyecto de ley que tipifica el robo en multitud o de turba, porque lamentablemente el gobierno no le ha querido dar urgencia y por lo tanto hoy día se suceden los turbazos en nuestra región metropolitana sin reacción por parte del gobierno. Bien, ¿les parece entonces citamos para el día miércoles para abordar esto? ¿Y otros proyectos de ley? De 5 a 7. Bueno, vamos a citar para el día domingo, el día miércoles este proyecto. No quedando más temas, se levanta la sesión.